En la clase anterior revisamos los conceptos de timbres puros, mixtos y mixturas. Ahora vamos a ver la aplicación de estos temas para poder instrumentar un fragmento coral, que es un trabajo como el que ya realizaron en la primera actividad, pero en este caso se van a aplicar los timbres mixtos y las mixturas. Entonces, el ejemplo que tienen en pantalla es un fragmento coral de Bach, una frase de un coral de Jesús mi alegría, y este fragmento es el que se ha usado para otros ejemplos en clases anteriores. Entonces vamos a observar primero cómo se puede realizar el siguiente grupo de transcripciones. Anteriormente hicimos una serie de transcripciones respetando la tesitura del coral original, sin transportarlo y sin hacerle ningún cambio, que eso fue lo que hicimos en la actividad anterior en todas las transcripciones que hicimos antes. Ahora lo que vamos a explorar es otra forma de transcribir el mismo coral, ahora como se muestra aquí, mediante transportes. Entonces vamos a considerar este ejemplo, y aquí pueden ver en este ejemplo que ahora el coral fue transportado, ya que tiene armadura de si bemol mayor. Esto quiere decir que nuestro coral, que está con armadura de sol, fue transportado entonces una tercera menor hacia arriba. Ahora, en este caso estamos viendo una segunda alternativa para la transcripción. La primera alternativa fue respetar al coral tal cual en su tesitura, sin hacerle cambios. Y fue lo que hicimos al principio, e instrumentar con timbres puros. Ahora lo que estamos haciendo es buscar, digamos, la adaptación del coral a través de un transporte. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, el coral fue transportado una tercera menor hacia arriba. Ahora, debemos decir que transportar una pieza que va a ser instrumentada u orquestada es una decisión un tanto drástica, ya que cambiar la tonalidad de una obra, pues esto sí puede afectar, digámoslo así, la fisonomía de la pieza o de la obra. Entonces, al hacer un transporte hay que considerarlo como una de las últimas opciones, o hay que evaluar si eso en verdad tiene ventajas. Por ejemplo, cuando se hacen instrumentaciones para banda, en esos casos los transportes hacia bemoles son convenientes por la misma afinación de los instrumentos en la banda. Sin embargo, el transporte es algo que debemos de evaluar y nunca tomarlo como, digamos, demasiado a la ligera, porque sí afecta, digamos, al aspecto de la pieza o de la obra. Sin embargo, esto nos sirve como ilustración y estamos viendo este ejemplo, el ejemplo A. Y aquí podemos ver que al transportar una tercera menor arriba, eso modifica las tesituras. Las tesituras originales quedan modificadas y quedan relativamente más agudas. Esto, por supuesto, nos va a dar otras alternativas para transcribir, ya que en las maderas los registros son muy sensibles. Recuerden que este problema no lo tenemos en las cuerdas. En las cuerdas no habría necesidad de transportar. En la sección de cuerdas el rango es muy versátil, pero en las maderas, conforme nos movemos hacia el agudo o hacia el grave, las respuestas tímbricas y dinámicas van cambiando en la sección de maderas. Entonces aquí sí tenemos que considerar que el transporte va a generar un cambio sensible en la colocación de los instrumentos. Por lo tanto, veamos el primer ejemplo. Al estar una tercera menor arriba, pueden ver cómo ya cambió totalmente el aspecto del coral, porque para instrumentarlo con dos oboes, aquí pueden ver que la instrumentación me indica dos oboes. Primer oboe está en la parte superior y el segundo oboe en la inferior. Ahora, aquí podemos observar que el coral en su forma original, como está escrito aquí, podemos ver que si yo pusiera un segundo oboe, queda muy grave y sobre todo queda problemático en la nota final. Sí, pero sobre todo queda un tanto pesado. Al hacer el transporte una tercera menor arriba, vemos que el segundo oboe ya queda en una mucho mejor ubicación, porque ya está en la zona del sol 5, que es un excelente punto de partida para el oboe, y en este caso nos queda muy bien colocado. Ahora, la última nota nos queda, en lugar del si4, nos queda un re5, que se puede sustituir por este sol que está aquí puesto entre paréntesis para resolver a la sensible, pero no es simplemente la idea de resolver a la sensible, sino de que el segundo oboe no tenga esta nota grave y se le dé mejor este sol, que digámoslo así, nos ayuda mejor a equilibrar la intención en pianísimo. Tengan en cuenta que aquí la dinámica no quedaría favorecida
en esta nota del segundo oboe, el re que tenemos aquí, debido a que el oboe en la región grave tiende a ser un poco más pesado. Por eso aquí el autor, Ken Kenan, está haciendo este cambio y está, digamos, cambiando esta nota en el coral. No está alterando la armonía, sin embargo sí está cambiando el estilo de las cadencias de Bach, porque Bach, sus cadencias corales siempre se hacen con acordes completos, y aquí el acorde ya quedó incompleto, pero es una alternativa desde el punto de vista instrumental. Entonces ya podemos ver cómo la instrumentación con primer y segundo oboe en la melodía y en el contralto ya es posible debido al cambio de la tesitura, que es más aguda. Con el coral original esta instrumentación no hubiera sido efectiva. Ahora con este cambio podemos ver que tenemos las opciones de poner o bien a los clarinetes o a los fagots. En este caso están elegidos los fagots, y esto nos permite tener una instrumentación donde lo que se está enfatizando son los timbres de la doble caña. Entonces, dos fagots, primero y segundo. Aquí podemos ver que el primer fagot, ahora tenemos que vigilar su nota más aguda. En el original es un mi 5, aquí estamos viéndola, y al ser transportado ahora se convierte en un sol 5. Es una nota todavía excelente para el fagot, no tiene, digamos, problema. Si subiera más agudo arriba de la 5, el fagot se va, digamos, como va sonando cada vez como más ahogado. Sin embargo, es todavía una muy buena posición, y las notas restantes del primer fagot son excelentes. Y el segundo fagot no tiene mayor problema. Están en una muy buena zona donde el segundo fagot no queda pesado. Entonces ya tenemos una instrumentación diferente que no podíamos hacer en las combinaciones anteriores debido a la tesitura. Y en este caso se puede inclusive con dos oboes, dos fagots y en pianísimo. Pero eso, recuerden que esa respuesta dinámica y esa combinación tímbrica va a ser efectiva debido a la tesitura. Ese es el punto clave. La segunda solución, la B, ahora estamos viendo que el coral que tiene armadura de sol, que ya lo vimos, nuestro coral original con armadura de sol, ahora va a ser transportado a re mayor. Esto quiere decir que el coral fue pasado, se transportó, perdón, una quinta hacia arriba. Entonces, al tener una tesitura más aguda, naturalmente esto va a favorecer más a las flautas. Van a quedar ahora en desventaja los fagots, pero para eso tenemos también a los clarinetes. Entonces, si el coral original, el fragmento coral que vimos aquí, si este coral es transportado una quinta hacia arriba, nos da la posibilidad ahora de instrumentar con primera y segunda flauta. Una solución que con anterioridad vimos que era muy deficiente. De hecho, poner a la primera y segunda flauta en el coral original sería una solución bastante deficiente debido a que está muy grave el registro. Y la última nota de la segunda flauta, el Si4, es problemática porque sería una nota muy débil y necesitaríamos una flauta con esa llave para que dé esa nota. Así que al subir el coral una quinta hacia arriba, esto nos permite ahora instrumentar con dos flautas sin problema. La primera flauta está en una colocación muy buena, tiene una buena proyección, la respuesta en forte va a estar bien. La segunda flauta es relativamente más débil naturalmente, pero es funcional, y al menos la nota final, que es el Fa 4, que aquí lo estoy señalando, ya no es el Si 4 que vimos aquí, sino tenemos un Fa 5. Esta, por supuesto, ya es una nota más equilibrada que la que teníamos aquí en el original. Ahora, las partes de tenor ya están muy agudas para escribirlas en fagot. Entonces, en este caso, nos queda la opción de los clarinetes. Y el primer y segundo clarinete pueden tomar el tenor y el alto sin mayor problema. En este caso, como son clarinetes en si bemol, como el coral fue transportado a re mayor, entonces ahora el transporte de los clarinetes debe ser en mi mayor, porque de esta manera, al leer en mi mayor, van a sonar una segunda mayor abajo y van a quedar en re, en su sonido real. Entonces, inclusive otra alternativa, si quisiéramos como separar más los timbres, sería poner, en lugar del segundo clarinete, poner al segundo fagot. Esto si quisiéramos que el bajo tuviera un timbre separado, pero en este caso se está buscando, digamos, como un sonido más homogéneo, con dos clarinetes en las voces inferiores y dos flautas en las superiores. Entonces vean cómo el cambio de la tesitura, el cambiar el coral, el transportarlo y subirlo más agudo, eso está abriendo posibilidades
que antes no se podían. Y esto es en el tema de las maderas. En las cuerdas no necesitaríamos hacer esto. Ahora, la siguiente solución, esta es interesante porque estamos colocando a un instrumento de la familia, de cada familia, en cada voz. Entonces un fagot, el primero está en el bajo, un clarinete, el primer clarinete está en la parte del tenor, un oboe está en la parte del contralto y la soprano está en una flauta. Pueden ver que está la indicación 1, el 1 arábigo que está escrito arriba de los pentagramas. Recuerden que se tiene que escribir para indicar que solo va a tocar un instrumento. Al principio de la partitura, recuerden que se debe poner la instrumentación. Quiere decir que en este renglón debe haber 2 flautas, 2 oboes y 2 clarinetes. Esa es la instrumentación. Cuando tenemos la indicación 1, significa que solo va a tocar el primero, para que no toquen los dos al unísono, ya que nos daría otro resultado. Entonces estamos viendo aquí una solución con timbres puros. Todos estos han sido timbres puros todavía. Lo que estamos viendo es el transporte y cómo nos permite encontrar otras soluciones. Ahora, ¿cómo podemos ensamblar a todas las maderas, flauta, oboe, clarinete y fagot, y de manera equilibrada? Tenemos 4 timbres diferentes y puede haber disparidad o falta de correspondencia en las relaciones tímbricas. Esto puede pasar sobre todo en las maderas cuando las tesituras no están bien asignadas. Por ejemplo, un oboe muy grave puede dominar sobre una flauta. Por ejemplo, un fagot muy agudo empieza a sonar débil y un poco ahogado. Entonces, en este caso podemos ver que el coral, que estaba en sol, en armadura de sol, bueno, está en mi menor y tiene armadura de sol, podemos ver que ahora fue transportado una sexta menor arriba, o sea, más agudo todavía. Hemos ido transportando más y más alto, una tercera menor arriba, una quinta justa arriba y una sexta menor arriba. Esto naturalmente va favoreciendo cada vez más a las flautas y oboes y nos permite ensamblarlas de manera más, digamos, óptima. Entonces la primer flauta ahora puede tomar la melodía, como ya está una sexta menor arriba del coral original. Podemos ver que tal como estaba la melodía en el original, está muy baja la melodía para la flauta, pero con el transporte ahora nos queda perfecta y tiene una colocación arriba del do-6. Por lo tanto, la flauta ya no tiene ningún problema, está muy bien colocada. El oboe queda excelente porque está arriba del sol 5 y no pasa del sol 6. Es decir, está dentro de la octava del sol, la cual es una octava excelente para que el oboe, digamos, tenga una respuesta expresiva y muy buena respuesta tímbrica. Y sobre todo lo que nos interesa es que ya en esa zona el oboe se va a ensamblar perfecto con la flauta. El clarinete, por supuesto, no ofrece ningún problema. El clarinete es, digamos, el más versátil entre todos los que tenemos ahorita en cuanto a registros y timbre. Y dinámicas es, digamos, el más versátil. Así que el clarinete, para tomar al tenor, no ofrece ningún inconveniente. Está muy bien. Y en este caso, al estar en si bemol, el clarinete, por lo tanto, si el coral está en mi bemol mayor, si está en mi bemol mayor, entonces tiene que estar el transporte en fa mayor para el clarinete. Al leer en fa mayor, lo que está leyendo el clarinete aquí sonará una segunda mayor abajo y por lo tanto sonará real en mi bemol mayor como los demás instrumentos. Y por último el fagot. El fagot podemos ver que nos queda también en una excelente colocación. Está hasta el do5, entre sol 4 y do5, está en una zona donde posee una excelente voz como de mezzosoprano, de contralto, por decirlo así. Quiero decir que el fagot aquí no está pesado y se ensambla muy bien con el sonido dulce del clarinete. Y arriba la flauta y el oboe también hacen un perfecto ensamble debido a la tesitura que no está demasiado baja ni tampoco demasiado alta, de manera que desfavorezca al oboe. Entonces aquí estamos viendo por último que tenemos una instrumentación con timbres puros y poniendo a cada voz con un instrumento diferente. Esto fue gracias al transporte. Ahora, vamos a ver el ejemplo y aquí es donde vamos a ver un ejemplo de timbres mixtos. Todo lo anterior fueron timbres puros. Los timbres mixtos fue de lo que hablamos en las clases anteriores, ya no lo vamos a definir ahorita, y eso ya lo explicamos. Lo único que vamos a ver es este coral, que está aquí, este fragmento, cómo se puede ahora arreglar en forma de timbres mixtos. Entonces podemos ver que nuevamente se recurrió al transporte y el coral fue llevado a re mayor, es decir, una quinta arriba del coral original. Nuevamente el transporte aquí está hecho para ayudar a mejorar las tesituras de las flautas y oboes.
Aparte es una tesitura que mantiene al fagot todavía en una muy buena zona, porque pueden ver que el fagot no excede al do 5, o sea, no va más arriba del do 5, está muy bien colocado. Entonces, incluso el fagot podría subir todavía un poco más, simplemente es como una guía nada más. Ahora, aquí podemos ver que el timbre mixto está aplicado en las partes de soprano y contralto. Así, la primera flauta tiene a la soprano duplicada al unísono con el primer oboe, y la segunda flauta lleva a la contralto duplicada con el segundo oboe. Eso es un timbre mixto. Ahí estamos viendo esta solución. Como esto nos va a generar un sonido un poquito más espeso, por decirlo, más bien con más volumen, necesitamos equilibrar entonces a las partes de tenor y bajo, y por esa razón está escrito ahora a 2. Aquí pueden ver que está escrito a 2, cual significa que los dos clarinetes van a tocar al unísono aquí y los dos fagots al unísono aquí. De esta manera tenemos un timbre, en este caso no es mixto lo que tenemos aquí, sino estos son timbres monocromáticos, porque es el mismo timbre al unísono, el mismo instrumento al unísono. Y esto se está haciendo para balancear el volumen que tienen las voces superiores. Si quitáramos un instrumento de aquí y uno de aquí y dejáramos a uno, ahí lo que estaríamos haciendo es como quitarle precisamente volumen al tenor y al bajo, porque queremos destacar más a las voces superiores, aunque podría haber un pequeño desequilibrio relativo en esa solución. Si quisiéramos hacer otro timbre mixto y poner a un clarinete al unísono con el fagot, nos va a quedar entonces, digamos, como desprotegido el tenor con un solo clarinete. Y si quisiéramos poner a los dos fagots aquí más el clarinete, estamos dando demasiado volumen y peso a la línea del bajo, y eso podría afectar un poco al equilibrio. Aquí lo que está buscando es que las soluciones sean lo más homogéneas y balanceadas posibles. Por supuesto, estos son modelos escolares, no deben tomarlo estas indicaciones como reglas. En la literatura musical encontraremos excepciones y contextos diferentes, pero es una guía general de cómo se va razonando en términos de instrumentación. Ahora, por último, para terminar, tenemos ahora las soluciones con mixturas. Las soluciones con mixturas, como saben, son los octavamientos. Estas soluciones las veremos en la siguiente clase, porque la que sigue, o sea, es decir, en la siguiente clase veremos estas soluciones, analizaremos las soluciones con mixturas, y la siguiente clase empezaremos a agregar, o sea, en 15 días empezaremos a agregar los instrumentinos, y ahí es donde se expande, digamos, como la paleta orquestal dentro de las maderas. Ya agregar pícolos, cornos ingleses, contrafagot, clarinete bajo, inclusive clarinete pícolo. Eso nos va a dar una instrumentación ya más compleja, pero eso lo veremos más adelante. Por el momento necesitamos aprender bien lo que explicamos en esta clase. Y por último, ya para concluir, esta solución es la única que tenemos usando instrumentos, es decir, esta solución con timbres mixtos en esta parte, usando instrumentos, es decir, flauta, oboe, clarinete y fagot. Si quisiéramos hacer más mixturas en este fragmento coral, más timbres mixtos, si quisiéramos hacer más timbres mixtos y explorar más posibilidades, tendríamos que agregar a los instrumentinos. Si quisiéramos, por ejemplo, poner a un oboe al unísono con el clarinete, nos va a quedar desprotegida una de las voces superiores. Por lo tanto, esta solución con timbres mixtos prácticamente es la única que tenemos como, digamos, como de las más balanceadas o de las más equilibradas para el coral original. Por esa razón no hay más soluciones en timbres mixtos. Y la siguiente clase veremos entonces las mixturas.